Ahora hablemos de ese conflicto en Irán, el impacto que tiene, que ya no solamente es geopolítico, sino también directo al consumidor. JP Morgan advierte que la gasolina en Estados Unidos podría superar pronto los $5 por galón si el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Hoy estamos cerca de los $4,12 a nivel nacional, pero ese riesgo, por supuesto, no es solo el nivel, es la velocidad del aumento con el que ha estado. Estamos hablando aproximadamente de $1.50 o $2, dependiendo de donde usted pues tanquee su carro, que se ha visto en ese incremento. Así que, por supuesto, ¿será que estamos subestimando ya ese efecto que podría tener en el consumo por extensión, propiamente también en toda la economía? Bueno, y aquí es importante, de hecho, yo ayer, acá en nuestra zona, en Miami, en la zona del Doral, donde nosotros nos encontramos, yo llegué a ver la más económica, la llegué a ver en 4.15 en una gasolinera y en otra gasolinera en 4.44. Fueron las que yo vi. Pero ahora, hablando del riesgo, es bastante significativo. Lo que vemos es que, obviamente, ya sabemos todo lo que representa el estrecho de Hormuz, que mueve ese 20% del petróleo global, y este cierre obviamente ha generado un shock en la oferta de inmediato, lo veíamos también con Luis Otero esta mañana que nos lo comentaba, y eso refleja que el crudo por encima de los 112, 115, el Brent por encima de los 109, pero yo creo que lo más relevante es ese traslado al consumidor. Lo que está diciendo JP Morgan es que estima que el aumento de 10 centavos a la gasolina añade 12.000 millones de dólares en gasto anual. Si nos acercamos, obviamente, a los $5, estaríamos hablando de un impacto cercano a 100.000 millones en el poder adquisitivo de todos los norteamericanos. Lo cual cambia completamente esa conversación macro. Ya no estamos solamente hablando de energía, estamos hablando de lo que sería ese consumo, esa inflación y propiamente lo que sería esa reducción de crecimiento. Si el consumidor empieza a destinar más ingreso, más de su dinero a lo que es la gasolina, ¿dónde tendrá que empezar a reajustar? Propiamente en retail, en viajes, en ese sector de consumo discrecional del cual veníamos propiamente conversando. Es como si el consumidor dijese: déjame, me doy el gusto el día de ahora, que hasta ahora me lo puedo dar, pues ya incluso proyectando de lo que podría ser ese reajuste en su presupuesto en los próximos meses. Yo creo que ahí está la clave, pero sobre todo en el gasto discrecional, que suele ser ese primero en comprimirse, que lo veíamos que fue el mejor de ayer, pero eso tiene implicaciones directas, obviamente, en sectores como aerolínea, importante ese reporte de Delta mañana, en el tema del entretenimiento, o sea, la gente sale menos, paga menos, viaja menos, se divierte menos, y también el comercio minorista, la gente de repente alarga esas compras innecesarias. Además, ya estamos viendo señales adelantadas, por ejemplo, en el caso de California, eh, hay un gran ejemplo allí donde los precios de la gasolina obviamente ya rozan los $6 por galón, y esto anticipa lo que podría pasar a nivel nacional. También hay otro ángulo, Raúl, eso también, por supuesto, pone más pues, presión sobre el trabajo que tendrá que hacer la Reserva Federal, en lo que ya se ve un 2026 proyectado a márgenes reducidos, proyectado a un consumidor absorbiendo propiamente el precio de ese crudo en todo, señores, no solamente en la gasolina, sino también en sus derivados, porque si el alza viene propiamente por energía, lo cual ha sido ese shock externo inesperado propiamente, pues no es algo que pueda uno controlar fácilmente con tasas de interés. La pregunta es qué alivio vendrá por parte de la Fed y si incluso será un alivio propiamente atinado. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo un riesgo bastante real, porque si vemos que los precios de la energía se mantienen, el consumo obviamente se va a debilitar. Tienes esa combinación como que bastante incómoda entre lo que va siendo inflación persistente con un menor crecimiento. Y eso lo que hace es que limita ese margen de la Reserva Federal de obviamente poder accionar y hacer ese recorte de tasas que pues algunos están esperando. Así que el mercado entonces se enfrenta a una doble presión. Vemos geopolítica, pero también la presión macroeconómica y por supuesto es un shock temporal o el inicio de un nuevo piso estructural en los precios de la energía que el consumidor va a tener que absorber, porque llegar nuevamente a ese West Texas Intermediate, a ese petróleo a $60 el barril cuando estamos en 115, por supuesto se espera una vez que desescale esa tensión, una corrección en ese precio, pero llegaremos a un 50% menos, por supuesto, esa es la pregunta que queda, y de no serlo, si eso se convierte en un nuevo piso estructural,
Por supuesto, ¿de qué manera afectará y cambiará la dinámica de ese presupuesto familiar? Una frase que no tenemos un rato de decir, amanecer y veremos, y en Comercio TV se lo comentaremos. Así es, señores. Por supuesto, ahora vamos a una breve pausa comercial, Raúl, para poder regresar con datos importantes macro frescos que hablan acerca de cómo se encuentra esa economía actual.